Buenas tardes a todos. Reciban un abrazo planetario. Estamos en el segundo día de nuestro seminario Empresas Sostenibles. Bienvenidos. Hoy nos acompaña una persona muy especial que está compartiendo con nosotros una visión, un sueño, también desde su especialidad, desde su empresa. Entonces, hoy vamos a conversar con Douglas Olaya. Él es una persona con una trayectoria laboral muy interesante, pero desde su corazón él se siente y lo hace con mucho cariño, es un facilitador para que tanto las personas como las empresas puedan hacer grandes transformaciones en su vida cotidiana, en la vida de las empresas, en la vida de las personas. Entonces estamos muy contentos de que Douglas esté con nosotros en el día de hoy. Quiero contarles que Gerencia Moderna logra hacer este proyecto tan bonito de estos 3 días en los que estamos conversando, gracias al apoyo de 2 empresas, que es AHEAD, que es la empresa que lidera Douglas, y O3 Smart Services, que es otra empresa. También les quería contar, antes de saludar a Douglas, es que yo en este tiempo me he sentido inconforme con la virtualidad algunas veces. O sea, este año para mi hija el tema de la educación virtual no fue muy afortunada, fue difícil para ella y para mí como mamá. Pero cuando sé dónde está Douglas en este momento, yo me pongo muy contenta de que la virtualidad exista. Douglas nos está acompañando hoy desde Cota. Yo pues tengo la fortuna de conocer a Cota, pues no sé en qué parte de Cota esté, pero o sea, los pueblos de la Sabana, del Altiplano Cundiboyacense, esos municipios tan bonitos son tan pintorescos, tan bonitos. Entonces me alegra saber que él está allá y que yo estoy aquí en Envigado y que este movimiento así es que se hace planetario. Entonces, muy bienvenido, Douglas, un abrazo para ti. Te agradecemos mucho tu presencia y estamos abiertos con el corazón y la mente a escucharte en este momento. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por tu invitación y por tus bonitas palabras. Efectivamente, estamos en la Sabana de Bogotá, en Cundinamarca. Y bueno, efectivamente la virtualidad nos permite tener este tipo de espacios y de encuentros de manera recurrente. Así que pues vamos a buscar que esta noche sea una noche muy agradable para todos aquellos que estén conectados y quienes estén viendo esto ya posteriormente en diferido, pues también que tengan un espacio de reflexión a través de la posibilidad de compartir estos pensamientos y estas ideas. Sé que hay un chat a través del cual ustedes pueden enviar sus preguntas, sus comentarios. Vamos a estar muy atentos a aclarar todas las inquietudes y a compartir todas sus ideas, porque la idea también es construir en este espacio. Entonces, pues nuevamente, Claudia, al equipo de Gerencia Moderna, muchísimas gracias. Hoy traigo un tema que a mí me apasiona mucho, que yo lo he denominado Impulsados por un propósito superior. Y pues es muy acorde a lo que estamos viviendo y a lo que vivimos durante este año. Hace poco estaba hablando con algunos de mis clientes y me decían, oye, este año se pasó volando. Y si es que definitivamente pasaron muchas cosas, definitivamente nos enfrentamos a una serie de desafíos a los cuales pues no estábamos a comienzo de año pensando que nos íbamos a enfrentar. Y claramente uno de los temas que marcó la pauta en términos conversacionales en este mundo virtual, pues fue el tema de propósito, así como otros temas asociados a la reinvención, bueno, en fin, una cantidad de temas que claramente nos ponen en un contexto en el cual requerimos desarrollar una serie de ideas, conceptos, habilidades, y pues hoy quiero compartirlo con mucho cariño y por supuesto desde una óptica muy profesional también. No es desconocido que cuando estos temas se ponen en boga, pues muchas personas salen a hablar de ellos, seguramente con las mejores intenciones. Hoy quiero que sepan que lo que van a ver corresponde a un trabajo investigativo importante, a un proceso de formación y preparación y sobre todo a más de 15 años de desarrollo de estas metodologías para hablar de propósito verdadero.
Vamos a compartir una presentación con ustedes, así que pues la idea es poder experimentar de cerca lo que pasa alrededor del propósito. Así que si Alejandro me ayuda, podemos poner en pantalla nuestra presentación y arrancamos con un eslogan que me encanta y es cómo descubrir nuestro espíritu heroico. Y ahora vamos a entender un poco por qué hablamos acerca de este espíritu heroico asociado al tema del propósito. Muchos espacios los abrí yo con esta presentación, con esta lámina, porque discutíamos un poco acerca de lo que realmente era la pandemia y el virus que estábamos enfrentando en la Tierra, y definitivamente sí, pues hay unos temas de orden biológico donde el planeta, como hablábamos ayer, está reclamando unos espacios importantes. Sin embargo, un autor llamado Miles Monroe habla acerca de que la falta de propósito y el potencial sin desarrollo también se considera como una de las grandes epidemias en nuestro mundo actual. Y aquí es donde yo recibí el llamado precisamente a compartir desde mi profesión, desde mi carrera, entendiendo que yo comencé a trabajar muy de cerca todo lo que tenía que ver con el desarrollo del potencial cuando me formé como coach. Y luego aparece este maravilloso tema del propósito que realmente me conectó desde una forma diferente, y ahora les voy a compartir un poco acerca de esa historia. Me gustaría comenzar la presentación haciendo esta pregunta a todos los que están viendo este espacio y participando en este espacio. Tiene que ver con identificar cuál es esa fuerza motriz que te lleva a comenzar con energía cada uno de tus días. ¿Qué es lo que hace que te levantes de la cama con toda la energía del mundo para vivir una experiencia nueva? Claudia, yo te comparto este atardecer, perdón, este no es atardecer, este es amanecer, este es el amanecer de Cota, o uno de los tantos amaneceres que tengo la fortuna de ver acá. Y yo cuando veo estos amaneceres me pregunto qué trae, qué nos trae, qué nos va a deparar o qué me va a deparar este nuevo día. Sin embargo, lo hablo no desde la incertidumbre, sino tal vez como desde la curiosidad. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo ganar el poder de certeza, que es tan importante. Eh, Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer, decía esto que me parece muy interesante. Los 2 días más importantes de la vida de una persona son el día en que naces y el día en que comprendes para qué. Y a mí me causa mucha curiosidad presentar esta frase cuando estamos en los públicos en vivo, porque la mayoría de personas dice, ah, no, sí, el día que uno nace, pero hay una mezcla de días, como por ejemplo el siguiente es el día en que eres padre o eres madre, o el día en que mueres. Es un día muy recurrente en estas presentaciones. Y digo, ¿y por qué no consideramos como uno de los días más importantes el día en que comprendemos para qué estamos aquí en la Tierra? Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, no solamente a nivel personal, sino por supuesto también a nivel organizacional. Cuando nacemos, básicamente decimos que el espíritu está despertando en el mundo, y es un momento que pues definitivamente es un momento de un cambio muy drástico. Después de estar un buen tiempo en el vientre de mamá, aparecemos en esta tierra que puede parecer inhóspita, después del sitio en el que hemos estado compartiendo tanto tiempo con nuestra madre. Y algo muy interesante es todo lo que ha pasado allí, no solamente el desarrollo del ser, de la persona, del cuerpo físico, sino también está comprobado que lo que pasa durante esos 9 meses tiene mucho que ver con nuestro mapa de creencias, con la forma en cómo ya estamos llegando al mundo con una serie de información que nos va a ser útil en algún momento de nuestras vidas. Cuando yo me encontré con esta frase del espíritu despertando en el mundo, me encontré con una práctica de una comunidad. Yo esto lo compartí en un espacio anterior también. eh, una práctica de una comunidad en África donde cuando un nuevo miembro llega a la comunidad, los más sabios como los más ancianos, por decirlo de alguna manera, de esta comunidad se llevan al bebé a un espacio privado y muy sagrado a preguntarle o hacerle una única pregunta: ¿cuál es el don que viniste a compartir con el mundo? Y esto, digo, interesantísimo cómo lo hacen desde muy temprano, porque fíjense el tipo de pregunta que le están haciendo a un recién nacido. Por supuesto, desde el punto de vista racional, el bebé todavía no podrá contestar esta pregunta, pero ya se está dando por hecho de que todos aquellos que llegan a esta comunidad, aquellos que pisan la tierra, vienen a compartir algo con el resto de la población. Hoy te invito también a preguntarte acerca de este cuestionamiento. ¿Te has preguntado cuál es el don que viniste a compartir con el mundo? Y volviendo un poco a la primera frase con la que abrí esta presentación, pues es triste encontrar que muchas personas jamás descubren su talento verdadero. Otros tantos, habiéndolo descubierto, no lo explotan porque de alguna manera, encajando en un mundo en el que nos
impide encajar desde una serie de estereotipos, pues nos impide eventualmente o nos impedimos, por decirlo de alguna manera mucho más responsable, vivir desde la experiencia de compartir nuestros dones. Sin embargo, pasa algo que es indiscutible y es que muchas personas llegan a este mundo a compartir, a hacer transformaciones de alto impacto. Y aquí es donde a veces nos asusta un poco porque decimos, bueno, y nosotros al lado de cualquiera de estas celebridades del deporte, de la historia, de la cultura, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que aquí es donde tenemos que ser un poco más condescendientes con nosotros mismos al entender que al traer un don para compartir con el mundo y poderlo descubrir y poderlo explotar, seguramente ya estás haciendo un cambio. Un amigo mío decía que quiéralo o no, siempre estaremos impactando positiva o negativamente a nuestro alrededor. Entonces, yo hoy les quiero decir que esto pues no está destinado para grandes figuras de la historia solamente. En todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer un cambio en el mundo, de impactar positivamente nuestro entorno, y eso es un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, podríamos preguntar, o yo quisiera preguntar, ¿qué tienen en común todas estas figuras de la historia de la humanidad? ¿Qué tienen en común, más allá de de haber logrado haber superado grandes desafíos, de haber logrado grandes hazañas inimaginables en un momento determinado en su tiempo, o simplemente haber hecho cambios profundos de pensamiento en la forma en cómo las personas están conviviendo hoy, o hacer cambios trascendentales incluso en la estructura de la convivencia de la humanidad, dependiendo de a quién nos estemos refiriendo? Y una de las cosas que yo encuentro, además de todo esto que he mencionado, es que son personas del común realmente. Son personas del común que desarrollaron su talento, pudieron poner en práctica su talento a partir de habilidades extraordinarias. Algo que a mí me enseñó la PNL, yo soy especialista en programación neurolingüística, me enamoré de esta ciencia desde hace muchos años porque nos ayuda a entender cómo es que funcionamos nosotros desde nuestro estilo de pensamiento. La verdadera PNL, hace poco una amiga me decía, ay, no hablemos de PNL porque es que eso como que no le gusta a la gente. Yo creo que lo que pasa es que no conocemos la verdadera intención de la PNL. Y una de las presuposiciones de la PNL es esta: todos tenemos los recursos necesarios para hacer los cambios deseados, o sea, sus recursos ya están en nosotros. Y es muy interesante porque en la medida en que nos encontramos con las personas, vemos que es más fácil reconocer lo que no tenemos que lo que sí tenemos. Tal vez estamos tratando de encajar en un mundo en el que los recursos que tenemos tal vez no vemos que sean suficientemente útiles, y eventualmente nos cerramos a la posibilidad de compartirlos. Entonces, creo que es muy interesante entender que hoy por hoy, cualquiera que sea el cambio que querramos hacer en el mundo, en una mayor o menor medida será posible iniciarlo. Y cuando digo en mayor o menor medida, lo digo porque eventualmente sí está relacionado con el talento con el que llegaste, y que estás llamado o llamada a compartir. Hay un axioma de Sócrates muy interesante que es este que está en pantalla y dice: donde tus talentos y las necesidades del mundo se cruzan, ahí radica tu llamado. Y wow, entonces aquí aparece una palabra fantástica que me encanta, que es el llamado, ¿no? ¿Cómo es esto del llamado? Bueno, hay personas que dicen, yo nunca he escuchado el llamado. Y yo les digo, ¿te has escuchado? ¿Realmente has escuchado las conversaciones que tienes contigo y diariamente, que tienes en la ducha, que tienes al acostarte, cuando estás en medio del insomnio, cuando te estás levantando, cuando estás viendo una oportunidad y sientes como em, ese llamado energético a unirte a algo, a unirte a una causa, pero después como que aparece una idea mucho más racional y te dice, no, 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 oye, por aquí no es el camino, concentrémonos que es momento de ir a trabajar? Bueno, pues Aristóteles, yo no sé si dije, creo que dije el axioma de Sócrates, no estoy seguro. Bueno, es Aristóteles quien acuñó esta frase, este axioma. Pues me parece a mí que lo tenía muy claro desde un comienzo, porque aquí ya se empiezan a ver los primeros visos de lo que significa una vida en propósito. Afortunadamente, las personas ya no esperan hasta el final de sus vidas para empezar a pensar en la diferencia que quieren hacer en el mundo. Es muy curioso porque a diario, y yo en la experiencia laboral que he tenido y en toda mi vida, me encuentro muchas personas que están esperando a que otros hagan los cambios que se necesitan para tener un mundo mejor. Me gusta mucho y me conecto mucho con una frase de Gandhi que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, significa esto
que aun cuando no tengamos la certeza eventualmente de que hayamos identificado nuestro propósito verdadero, si hay una serie de pequeñas, grandes acciones que una vez que empecemos a implementarlas van a generar un cambio positivo en nuestro entorno. El problema es quedarnos esperando a que la gente cambie. Puede ser que nunca llegue ese cambio. Entonces, el asunto es que cuando nos aproximamos a hablar del tema de propósito, pues a veces empiezan una serie de conversaciones a llegar también a nuestra mente asociadas al hecho de qué tan complejo puede llegar a ser vivir una vida en propósito. Y hoy estoy aquí para decirte que más allá de si es complejo o no, es algo realmente maravilloso. Ojo a lo que nos dice George Bernard Shaw. Dice, ser usado para un propósito reconocido por ti como poderoso, ojo a esto, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un febril y egoísta terrón de dolencias y agravios, quejándose de que el mundo no se dedicará a hacerte feliz, está asociado a ese verdadero gozo de la vida que él menciona en uno de sus párrafos. Parece muy interesante esto y él decía, yo soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y mientras viva es un privilegio hacer por ella todo lo que pueda. Wow, esto a mí me conecta muchísimo porque habla de varios temas asociados al tema de propósito. Y mira cómo arranca, ser usado, es decir, ser un instrumento para un propósito reconocido por el individuo como algo poderoso. Y eso es un poco lo que quiero que te quiero invitar el día de hoy, a que te conectes con el poder del propósito. Y insisto, lo digo de una manera muy responsable porque hoy, si te quedas hasta el final, vas a entender, vas a comprender algunos principios fundamentales de cómo empezar a acercarte a tu propósito verdadero. Hay diferentes formas de hacerlo y hoy te voy a contar un poco acerca de estas posibilidades. Ahora, fíjate cómo estas palabras nos ponen en una zona de altísima responsabilidad. Porque cuando hablamos de propósito, y es lo primero que quisiera compartir con ustedes, esto nos lleva a pensar que el propósito no es para mí mismo únicamente. Es decir, que no es no es una visión egoísta o egocéntrica de lo que significa utilizar un don. Es decir, que una vez que nos acercamos a este propósito verdadero, y quiero ser muy insistente en esto de la palabra verdadero, ahora más adelante les voy a contar por qué, tiene que ver con ese llamado a servir. Entonces, si en algún momento se te ha ocurrido vivir tu vida en propósito, bueno, pues te tengo una noticia. Tiene mucha relación con un llamado a servir a una comunidad. Hay un libro que me encanta, voy a recomendárselos por acá, se llama La lámpara mágica. La lámpara mágica en uno de sus apartes dice que todo tiene un costo. Dice, el mundo es como una tienda, o sea, tú puedes tomar lo que quieras, pero eso va a tener un costo. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de vivir en un espacio en el que estamos de manera conectiva, conectada con otros? Eso implica salirse un poco de mi círculo personal o individual y empezar a entender cómo esto puede ayudar a mejorar la vida de otros. Y algo también importante es que a veces nos aqueja un poco la idea de que hablamos de un propósito para cambiar el mundo, pero el mundo puede cambiar por el solo hecho de empezar a hacer cambios en tu comunidad más cercana, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en el lugar donde trabajas. Esto tiene mucha relación con lo que vamos a hablar al final de esta conversación. Ahora, hay una gran ventaja y es que las librerías están ahora atestadas de libros, de documentos de consulta asociados a cómo encontrar tu propósito personal. Esto no es un misterio, esto lleva años siendo desarrollado y siendo trabajado. Y por demás, cuando uno empieza a leer diferentes autores, empieza a encontrar diferentes aproximaciones acerca de lo que significa encontrar tu propósito verdadero. Entonces, pues hoy Kindle tiene cualquier cantidad de posibilidades a través de la tienda de Amazon para que tú empieces a leer acerca de lo que significa el propósito. Y estoy aquí para hablarte un poco acerca de cómo empezar a diferenciar las diferentes maneras para acercarte a tu propósito verdadero. Y eso tiene algo muy importante de fondo, y es que yo me considero un agente de cambio, me gusta hablarle a los agentes de cambio, y ser un agente de cambio significa ser esa persona que quiere lograr de verdad un cambio trascendente en el mundo a partir de un tema en particular, acerca de haber escuchado su llamado personal. Así que hoy también quiero invitarte a que te montes en este bus, empieces a pensar si eres un agente de cambio. Mira en el trabajo en el que estás, cuál es el tipo de impacto que estás teniendo. Acá hay mucha literatura que te podría ayudar. Desafortunadamente, el problema es que la gran mayoría de nuestro tiempo está siendo consumido por nuestra vida laboral.
Y miren, yo voy a contarles un poquito acerca de mi historia. Yo soy coach de propósito, además de ser coach ejecutivo y bueno, todas estas líneas que conocemos del coaching tradicional. Bueno, me certifiqué como coach de propósito. Y es muy interesante porque incluso las personas que están siendo tocadas por este tema del propósito y que quieren conocer su propósito verdadero, en medio del proceso del trabajo lo sigue absorbiendo. Es decir, es tanta la atención que le estamos dando a este espacio, que por supuesto definitivamente es importante, que nos quita el tiempo, muchas veces permitimos que nos quite el tiempo para aquello que es también considerado como importante en nuestras vidas. ¿Y qué sería más importante que entender o que vivir ese segundo día más importante de tu vida? El día que comprendes para qué estás aquí de una manera, por supuesto, muy certera, que es lo importante de poder usar un método. Entonces, vivo a diario enfrentado a este proceso. Me reúno con ejecutivos, después los pierdo de vista porque el trabajo, la reunionitis, estar de aquí para allá con tantas actividades asociadas al hacer, pues nos impide lograr esa sintonía total alrededor de estas temáticas. Sin embargo, hoy estás viendo este espacio, sacaste el tiempo, maravilloso, porque significa que ahí hay una llamita, hay una chispita en tu corazón que te está diciendo que realmente puedes hacer un cambio significativo en la forma de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacer que valga la pena? ¿Cómo hacer que valga la pena levantarse para ir a trabajar? ¿Cómo hacer que valga la pena dejar a tu familia en casa? ¿Cómo hacer que valga la pena dejar el espacio cómodo, por decirlo de alguna manera, de tu hogar para ir y dedicarle 6, 8, 10, a veces hasta 12 horas de trabajo? Hay gente que trae trabajo a su casa, bueno, es respetable, pero discutible, como diría un amigo. Sin embargo, la pregunta es cómo hacer que valga la pena. Bueno, insisto, estamos aquí para hablar acerca de este tema, para ver cómo relacionamos esto con la forma en la que estamos haciendo nuestro trabajo y por supuesto en la forma en cómo estamos emprendiendo nuestras labores diarias. Yo aquí me encontré con una cita de un expresidente de Southwest Airlines y decía esto de ella, y no sé si ustedes conocen la historia de Southwest Airlines. Southwest es una de las compañías que ha sido ejemplo de negocio, caso de éxito desde muchas perspectivas, no solamente desde la perspectiva del servicio al cliente, sino también desde la perspectiva del propósito organizacional. Una compañía que dentro de su propósito temprano, desde sus fundadores, ellos veían las autopistas de Estados Unidos llenas de carros y decían, tenemos que tener la posibilidad, poner la posibilidad de que haya una aerolínea que le permita a los americanos viajar a un muy bajo costo. Y acuñaron un propósito asociado a brindar la libertad de volar. Bien, interesante. Y esta expresidente, Colin Barrett, dice, nunca aceptes un trabajo, únete a una cruzada. Y ojo que esto es bien interesante. Encuentra una causa en la que puedas creer y entrégate a ella por completo. Wow, nuevamente estamos hablando de hacer algo que tenga significado. Desafortunadamente, la forma en cómo nos acercamos hoy, quizás al hacer, en muchas de las ocasiones está gobernada por, fue donde me contrataron, no hay más opciones, me da miedo hacerme a un lado, es que el dinero que me pagan aquí realmente es muy bueno y de alguna manera como que nos hemos quedado ahí en un círculo de no saber por dónde movernos hacia la búsqueda de esa cruzada. Ahora, no hay que ir tan lejos. Yo a muchos los invito a que en su espacio laboral identifiquen cuáles son las causas que están viviendo. Ustedes pueden crear sus propias causas, nosotros podemos crear nuestras propias cruzadas y ahí es donde radica la magia de convertirnos en agentes de cambio. Me gustaría volver a traer a colación, a partir de esta reflexión, este axioma de Aristóteles que me pareció tan interesante. Cuando hablamos de unir tu talento o el don con lo que el mundo necesita, estamos hablando de escuchar el llamado. Entonces, volvemos un poco al inicio de la explicación y decía, oye, tantos años de historia hablando de esto, ¿por qué no escuchamos el llamado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que eventualmente puede estar impidiendo que no sigamos el llamado? Porque yo estoy seguro de que de una u otra manera lo has escuchado. Voy a compartir con ustedes un video que espero que ilustre de la mejor manera este concepto asociado al llamado. Y luego hablamos acerca de las principales apartes del video. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? He estudiado un montón de cosas, pero no determino ninguna.
Ninguna. Ninguna. Estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecieron un puesto en Londres y a los 4 años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida, en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno, ¿No es vocacional ese trabajo? Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente, al menos yo me he ido dejando llevar. querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo, a romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. Yo he seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esperas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. Y a día de hoy, ¿qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva pero de 3 niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. Tu domingo por la tarde, ¿con quién estás? Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa, le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No por nada. ¿Quién es? ¿No reconoces? No. Ese chico, hace 10 años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena el lunar? Soy yo. ¿En serio? Sí, Que los ojos son los míos. lo mismo. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Ah, no puedo parar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Seis de cada 10 personas aún están allí en esa pregunta. Y qué valiente hay que ser para tomar esas decisiones, qué valiente hay que ser para escuchar el llamado. Bueno, y no solamente se necesita valentía, se necesitan algunos aspectos más que seguramente ya tienes y que has encontrado en el camino. Me llama la atención como uno de los entrevistados dice, yo quiero ser yo quiero vivir mi vida. Yo en este proceso de formación, de coaching, me encuentro con muchas personas que pasados 20 años, 30 años me dicen, estoy cansado de ser abogado, estoy cansada de vivir con los animales. Pensé que mi vocación eran los animales y ser veterinaria, pero estoy en otro mood y quiero hacer un cambio. Eso tiene que ver con un viaje, por eso se llama rescatar el espíritu, nuestro espíritu heroico y también el espíritu heroico de las organizaciones. A mí me inspiró hace muchos años, antes de conocer mi propósito verdadero, este concepto que se llama el viaje del héroe. Joseph Campbell, un maestro que nos ha enseñado desde esta historia y desde esta analogía, cómo enfrentarnos realmente a un mundo que está lleno de grandes cosas, de cosas maravillosas para nosotros. A nivel muy resumido, lo que Joseph Campbell dice en su modelo es que nosotros estamos en una zona de confort, estamos en una zona del mundo que conocemos, él lo llama el mundo ordinario, y a mí me encanta la zona de confort. Yo le digo a la gente, no hay que salir de la zona de confort, lo que hay que hacer es ampliar tu zona de confort. Y estando en este mundo de lo conocido, en el mundo ordinario, por decirlo de alguna manera, en palabras de Joseph Campbell,
Escuchamos el llamado y ese llamado viene de diferentes maneras. Una de las formas en las que viene es a través de una misión, se nos presenta al frente un proyecto de gran envergadura que a veces nos asusta. Decimos, esto es demasiado, no puede ser que yo esté llamado o llamada a cumplir con esta misión. Sin embargo, algunos escuchan el llamado, otros no, depende del momento de sus vidas en el que se encuentren. Y esto los invita a hacer un viaje al mundo de lo desconocido, el mundo extraordinario, según Campbell, y donde dice, oye, en el mundo extraordinario pasan cosas maravillosas, sin embargo, no es fácil, porque allí nos vamos a encontrar con una cantidad de pruebas, nos vamos a encontrar con barreras, hay unos guardianes que eventualmente nos van a impedir cruzar de un mundo al otro. La cuestión es, ¿qué nos depara en este mundo extraordinario? Pues nos depara, y desde mi punto de vista, es lo que se puede llamar una verdadera reinvención, producto de una transformación profunda, producto de adquirir experiencias, herramientas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para tomar acción y pasar a ese mundo que está lleno de cosas extraordinarias? Y para mí, la respuesta que vino sobre todo este año con mucha claridad a mi corazón, a mi mente, está asociada al conocer esa misión, entender cuál es mi misión, entender cuál es ese proyecto al que eventualmente estoy llamado o llamada a edificar, a desarrollar. Y acá hay muchas aproximaciones a lo que significa vivir nuestra vida. Hay personas que hablan acerca de que el propósito no existe, otras personas como yo en particular creemos firmemente que hay un propósito definido para cada uno de nosotros. Esto depende mucho de cómo te acerques tú también a la creación misma de tu existencia. Y una vez que vives ese proceso o ese viaje de reinvención, pues por supuesto que llegas a casa con la recompensa, y no sé si se dan cuenta, pero esto básicamente es la historia sobre la cual, el modelo sobre el cual se han escrito todas las historias de superhéroes. Y Joseph Campbell inspiró esta manera de ver la vida. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cuál es ese proyecto de gran envergadura que tienes, que hay destinado para ti, que está destinado para tu organización? Esto trasciende de unos objetivos particulares. A mí me buscan muchas personas queriendo encontrar respuestas acerca de cómo lograr cumplir objetivos puntuales en su vida. La pregunta es, ¿esos objetivos están alineados con esa misión? Es decir, ahí está identificado esa verdadera razón que va a hacer que te levantes todos los días a cumplir con esos objetivos. Y ahí es donde nos juega un poco una mala pasada la forma en que pensamos. Entonces, voy a hablar acerca de eso muy rápidamente. Y aquí encontramos 4 áreas fundamentales sobre las cuales deberíamos prestar mucha atención. Cuando queremos hacer algo, cuando estamos emprendiendo este viaje, quizás a Aristóteles le faltaron 2 áreas importantes. Aristóteles se acerca a este proceso desde el don o el talento y desde lo que necesita el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando además puedes incorporar desde tu don y desde lo que necesita el mundo aquello que amas y aquello incluso, ¿por qué no?, por lo que te pueden pagar? Y fíjense cómo empezamos a encontrar una serie de relaciones entre cada una de las áreas cuando se intersectan. Yo quiero compartir muy rápidamente lo que pasa en cada una de estas intersecciones. Miren lo que pasa cuando en lo que hacemos hay ausencia de la pasión, aquello que nos mueve desde el corazón. Pues estamos bien, sin embargo, hay una sensación de vacío. Óyeme, y esto sí que es común. Personas con las que tenemos oportunidad de conversar me dicen, oye, Douglas, la verdad es que me siento muy mal porque mira, logré estudiar lo que quería estudiar, viajé, conocí el mundo, estudié mi maestría, aprendí varios idiomas, tengo el cargo soñado, tengo la casa que quería tener y aún así siento que algo me hace falta. Y a veces hay un conflicto allí personal porque entran en un estado de sentirse desagradecidos con la vida. Yo digo, no se trata de sentirse desagradecidos, lo que pasa es que tu nivel de conciencia se ha venido elevando en la medida en que has venido logrando. Hemos venido trabajando mucho desde el hacer y desde el tener, y quizás sea momento de pensar desde el ser, cómo esto nos hace falta. Si nos llega a faltar en nuestra combinación lo que el mundo necesita, pues va a haber también satisfacción porque hacemos lo que amamos, lo hacemos desde nuestro talento, nos pagan, pero sentimos que hay ausencia de impacto. Nuevamente, un vacío en ese proceso. Eventualmente, nos falta incorporar aquello por lo que nos pueden pagar. Es decir, hay goce, sentido de realización. Recientemente hablaba con una persona muy cercana acerca de este tema, pero me dice, Douglas, pero no estoy ganando dinero
y quisiera mejorar mi estado económico actual, quisiera ser más próspero, más próspera en estos espacios de desarrollo personal. Y acá hay que reconocer que acercarse a esa prosperidad y a esa riqueza es muy importante porque también muchas veces creemos que no lo merecemos. Estamos un poco sesgados por lo que consideramos lo que significa lo material. Y bueno, la prosperidad y la riqueza pues tendrá que ver seguramente con algo de esto físico, pero también con lo que puedes hacer con aquello que puedes adquirir. Entonces, miren cómo empieza aquí a ver diferentes posibilidades. Yo quiero invitarte a que empieces a hacer como un autodiagnóstico muy rápido de cómo estás hoy aproximándote al hacer, ¿no? Puede pasar que nos falte aplicar nuestro talento, bien sea porque no lo hemos identificado o porque no encontramos dónde ponerlo en práctica. Y sí, habrá entusiasmo, complacencia porque estamos logrando cosas fantásticas. Sin embargo, hay una sensación de incertidumbre y tal vez de mucho esfuerzo, porque quizá lo que estamos haciendo nos está costando mucho trabajo hacer. Entonces, aquí lo importante es analizar cómo lograr ese balance ideal, por decirlo de alguna manera, desde lo que podríamos considerar la intersección de esas 4 áreas como nuestra razón de ser. Y ahí es donde aparece el propósito superior. Cuando nosotros ayudamos a las personas a encontrar su propósito verdadero, cuando yo lo hago en particular, nos aproximamos desde todos estos elementos. No puede quedar uno por fuera. Es muy importante considerar todas las variables de la ecuación porque ahí es donde aparece esta plenitud para quienes deciden vivir su vida desde un estilo, desde un camino que nosotros llamamos el camino de la asociación. Más adelante les voy a contar un poco acerca de lo que significa este camino, porque no es la única forma de encontrar la plenitud. Definitivamente hay diferentes maneras y por eso, pues cada cual, a partir de los resultados que está obteniendo, podrá determinar pues cómo quiere vivir su vida en propósito. Y yo quiero que a partir de este momento te conectes con lo que estás haciendo, con tu rol a nivel organizacional, porque vamos a decir, hombre, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con las empresas sostenibles? Te cuento, tiene que ver con todo y ahora espero poderte compartir mis ideas. Entonces, ¿cómo descubrir el propósito verdadero? Y he insistido mucho en esta palabra del propósito verdadero. Y tiene una razón de ser y es que puede ser, ahora, no soy yo quien está llamado a evaluar, a hacer una valoración de tu propósito de vida, pero puede ser que creamos que hayamos encontrado nuestro propósito superior o nuestro propósito de vida y eventualmente lo que está sucediendo es que si bien es cierto, estoy usando mi talento y estoy encaminada hacia desarrollarme a plenitud, puede ser que esté faltando algo en la ecuación. Ahora vamos a hablar un poco acerca del tema. Entonces, voy a compartirte 3 métodos que se pueden considerar como la base para entender cuál es tu propósito verdadero. Y ahora vamos a relacionarlo con todo este rol organizacional y, por supuesto, con todo lo que hablamos en la sesión de ayer con Jairo asociado al tema de la conciencia del yo, la conciencia por el otro, la conciencia por lo que nos está rodeando, porque está estrechamente relacionado con el asunto del propósito verdadero. Entonces, el primer método, y voy a volver un poco a esta imagen que presenté anteriormente, es un método que se ha considerado como el método espontáneo. O sea, es un método que no es que, no sé si está escrito o no, pero simplemente lo que ha sucedido con la vida de muchas de estas personas que están en pantalla es que han escuchado el llamado desde muy temprano en sus vidas y lo han seguido. Y ojo, porque aquí esto tiene que ver con esa valentía de seguir el llamado y sin importar si estoy encajando o no dentro de un estereotipo, dentro de la sociedad, dentro de lo que los otros quieren de mí. Es muy común, y ahora lo vamos a ver, es muy común que las personas que nos rodean en primera instancia, nuestros padres, nuestros profesores, tengan una altísima influencia en lo que terminemos haciendo en la vida. Sin embargo, hay personas que desde muy, muy pequeños escuchan este llamado, desde muy jóvenes, y terminan viviendo una vida llena de plenitud, llena de abundancia, desde cualquiera que sea la forma en cómo esta persona determina o define lo que significa abundancia para ella. Entonces, este método espontáneo, pues sí hay que decirlo, son muy pocas las personas que muestran esta tendencia desde jóvenes, desde muy jóvenes. Particularmente, yo escuchaba muchas veces los llamados, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es que uno no logra a veces entender, o sea, uno no logra, yo en mi caso particular, escuchaba muchas ideas de lo que estoy haciendo hoy, pero no entendía cómo articularlas, no entendía por qué era necesario, no entendía de dónde provenía o de dónde provenían estas ideas. Y bueno, un poco lo que me dediqué fue a entenderlo, a estudiarlo,
aplicarlo y por supuesto que hoy puedo decirlo con muchísima propiedad. Bien, el segundo método es un método tradicional o denominado método indirecto y está asociado con lo que pasa desde muy temprano en nuestras vidas, y es que llegamos a una sociedad en la cual de una u otra manera tenemos la necesidad, estamos llamados a encajar. Y desde muy temprano nos hacen esta pregunta: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y fíjate la pregunta, la intención que tiene. ¿Cómo a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué vas a trabajar? Muy diferente a la pregunta que hacen allí en la comunidad de los Dagara cuando llega el bebé, que es muy distinta, ¿no? En la comunidad la pregunta es: ¿cuál es el don que viniste a compartir con el mundo? No, a nosotros aquí muy en Occidente, a mí personalmente mucho tiempo me rondaba esta pregunta. Terminé estudiando ingeniería de sistemas. Aquí yo soy ingeniero de sistemas, programador en su época. Nunca ejercí mi carrera, la terminé, nunca la ejercí. Y yo creo que no es fácil desde muy jóvenes tomar lo que se podrían llamar los caminos indicados. Hace poco conversaba con una niña de 21 años, me llamó, quería una conversación para entender un poco hacia su futuro y me decía: es que a los 21 años uno tiene que tomar las decisiones correctas. Yo le preguntaba: ¿quién dice eso? ¿Quién te está diciendo que a los 21 años hay que tomar las decisiones correctas? Uno quisiera tomar las decisiones que lo lleven por el camino de su propósito, pero no sé, a esa edad a veces puede resultar complicado entender si lo que estoy estudiando va a resultar útil más adelante o no. A mí particularmente, la ingeniería de sistemas me resultó muy útil, aunque nunca la apliqué, pero sirvió para diferenciarme de muchas maneras. Entonces, como que la vida está llena de eventos que en algún momento empiezan a cobrar sentido. Lo decía Steve Jobs en un discurso muy famoso en Harvard, donde decía que finalmente termina todo como armándose el rompecabezas y entendiendo y dándole sentido a todo aquello que hiciste en tu vida. Entonces, lo que sucede es que en la medida en que avanzamos en la vida, desarrollamos ciertas creencias y opiniones sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea, y esto es lo que empieza a conformar lo que se denomina el mapa mental o nuestro mapa mental. Y fíjate que hay allí hay una teoría que dice que nosotros llegamos al mundo con cerca del 70% de nuestro mapa ya medio armado, producto no solamente de temas genéticos, sino también de todo lo que pasa en el vientre, todo lo que escuchamos. Somos como una esponjita. Ayer me pareció muy curioso que ayer Jairo presentaba esta lámina del rinoceronte y esto me da pie a mí para hablar acerca de otra presuposición muy poderosa desde la PNL, y es esta que está aquí. El mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto de que tu mapa no es el territorio? Bueno, pues si yo vengo creciendo en experiencia desde muy chico, desde que estoy en el vientre de mi madre, pues va a ser muy difícil que dos personas en la faz de la Tierra tengan el mismo tipo de mapa mental, es decir, el mismo marco de creencias, la misma forma en cómo se aproximan al mundo. Así que lo que para una persona puede ser A, para otra persona puede ser algo totalmente opuesto. Miren esta imagen. Dependiendo desde el punto de vista, dependiendo de la forma en cómo tú estés interpretando la información, en cómo estés viendo la información, pues vas a tener una interpretación, un resultado al final, por supuesto, producto de un comportamiento. Y aquí es donde me enamoro muchísimo de mi profesión, porque hay personas, y hay que ser francos, hay personas a las que les da pena decir que son coaches. No, yo no quiero que me digan coach porque ahora todo el mundo es coach. Bueno, pues yo sí me formé como coach y me siento orgulloso de ser coach. Y una de las cosas que nos enseñan cuando somos coaches, cuando estamos formando como coaches, es a no presentar nuestra opinión, a no emitir juicio, dado que el mapa de la persona es el que conoce y entiende su propia experiencia y seguramente va a encontrar la mejor respuesta asociado a la primera presuposición que compartí contigo, donde decía que todos los recursos ya están dentro de nosotros para lograr los cambios deseados. Y esto no es filosofía barata. Si nosotros nos sentamos a conversar y realmente tenemos conversaciones productivas, tal como nos lo enseñó Sócrates desde sus preguntas socráticas, seguramente vas a encontrar más soluciones de las que tú te imaginas para los problemas que hoy puedes estar enfrentando. Entonces, el punto es que todo el tiempo estamos tratando de gobernar la vida de otros y muchas veces ni siquiera hemos logrado gobernar nuestras propias vidas. Estamos pensando en opinar, en juzgar una situación en particular, y pues va a ser muy difícil, como decía al comienzo, que dos personas interpreten de la misma forma, de la manera más exacta, la situación que están viviendo. Es el caso del rinoceronte. El rinoceronte toda la vida ha vivido con su cuerno al frente, por eso para él la realidad, o dentro de su realidad,
está ese objeto que ha estado presente en él toda su vida. Tal vez si la pintura la estuviera haciendo otro animal, estaría gobernado por su propio mapa de creencias. Entonces aquí es importante entender que la relación que tiene esto con lo que venimos conversando está asociado precisamente al método indirecto, del que estamos hablando. ¿Por qué? Suponte que tú tienes tu propio mapa mental, cada uno tiene su propio mapa mental y ese mapa mental termina conformando nuestro ego, ¿correcto? Ojo aquí con la palabra ego y con el concepto del ego, porque para muchos está desdibujada desde lo esencial del ego. Aprovecho y aclaro aquí algo. En latín, la palabra, su etimología está en griego. Si hablamos de pasar esta palabra al español, sería yo, o sea, ego igual a yo. Ojo con esto que es bien importante. Entonces, lo que termina sucediendo es que nuestro ego termina conformándose por toda esta gama de creencias, experiencias, vivencias, emociones, aprendizajes, y eso es lo que termina definiendo nuestra identidad. Entonces, ¿por qué hablar del ego se volvió para muchas personas un problema, un asunto peyorativo? Es que su ego, pues es que si no fuera por mi ego no tendría yo mi individualidad. Y yo lo que he detectado en los últimos años es que nos la pasamos peleando con el ego, con nuestro ego. Una cosa es reconocer mi ego desde mi individualidad y otra cosa es vivir en un mundo egocentrista. Jairo nos lo mencionó ayer. Decía, hay que pasar del egocentrismo al ecocentrismo, lo cual parece fantástico. Pero aquí no estamos hablando de ser egocéntrico, es decir, entender que el mundo gira a nuestro alrededor. Todo lo que pase tiene que estar en función a nosotros mismos. Aquí estoy hablando de tu mente egoica, que es lo que termina determinando tu identidad. Y fíjate que el ego tiene aquí 3 funciones fundamentales. Esto tiene que ver con este método del que estamos hablando. La primera de ellas, la primera de las funciones, está asociada con establecer y mantener nuestra identidad, como lo decía anteriormente. La segunda tiene que ver con la capacidad de interpretar lo que viene del mundo, las experiencias del mundo, y lo que llamamos desde la programación neurolingüística sería una búsqueda transderivacional. ¿Qué es esto de la búsqueda transderivacional? Básicamente es un proceso a través del cual nuestro cerebro, a partir de lo que está percibiendo del mundo, busca un significado a partir de lo que está en nuestro mapa para poderlo interpretar. Esa es la razón por la cual no podemos tener una interpretación exactamente igual frente a una misma situación entre 2 o 3 personas. Entonces es muy importante que esta función tan importante del ego. Y la tercera función está asociada a un mecanismo de defensa o de protección. Es que muchas de las cosas que hacen nuestro ego, nuestro yo, muchas de las cosas que nos impide hacer precisamente es buscando una protección, buscando protegernos de algún tipo de daño. Es decir, siempre hay una intención positiva detrás de lo que nosotros hacemos desde nuestro ego. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el método que acabo de comentarles? Pues bueno, lo que pasa es que el ego también tiene su sombra, ¿no? Entonces, me encontré que me pareció interesante, el gran oponente. Cuando nosotros dejamos que nuestro ego tome demasiado control, se nos convierte eventualmente en un oponente. Esto es lo que yo he mencionado en diferentes conversaciones o conferencias, la relación entre el yo número 1 y el yo número 2. Ampliamente explicado en el juego interior del tenis. Es fantástica esta explicación asociada a la relación entre estos dos yoes. Aquí estamos hablando del yo número 1, conformado por esas experiencias, el que habla, el que juzga, el que cuestiona. Muchas veces le damos demasiada relevancia y lo escuchamos tanto que se nos convierte en un sobreprotector. Y aquí es donde, ojo, aparece un aspecto importante de nuestra psique y de la forma en cómo hemos venido viviendo nuestra vida. Es lo que llamamos el camino del poder. El camino del poder está gobernado por el ego. Y eso no está mal. Aquí no estamos hablando de si está bien o está mal. Estamos hablando de una forma de vivir nuestra vida. Y ojo a lo que te muestra el camino del ego, porque puede ser que hoy estés transitando por este camino. Yo lo transité durante muchos años obteniendo resultados muy importantes en mi vida. Lo primero es que si yo estoy transitando por este camino, mi fuente de crecimiento y de desarrollo continuo es la retroalimentación, ojo, que nos proporciona la realidad en respuesta a la intención de nuestro ego, a las decisiones que ha tomado, de lo que quiere lograr. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera
desde una óptica muy racional estamos tomando decisiones orientadas al logro. Muchas personas transitan por este camino y cosechan logros fantásticos, espectaculares, asociados, por supuesto, al tener, al hacer, al lograr, lo cual es definitivamente muy beneficioso. El ego interpreta lo que sucede a su alrededor como resultado de sus propias decisiones y esto lo va alimentando y lo va alimentando y ojo, porque ahí es donde eventualmente pudiera salirse de control. Resulta que el método indirecto para encontrar el propósito usa como fuente fundamental para entender o para descubrir tu propósito desde el ego. Entonces hay un problema y es que el riesgo al que yo me enfrento o al que tú te enfrentas al interpretar o al escribir o declarar tu propósito desde tu ego, desde tu parte más egoica, es que podríamos caer en un campo especulativo. ¿Por qué en un campo especulativo? Porque acordémonos que el ego va creciendo y se va desarrollando en la medida en que vamos avanzando y hay cosas que lo seducen. ¿Qué seduce al ego? El tener, el poder, el nivel de individualidad, el avanzar mucho más rápido. El ego es el que habla cuando dice yo quiero hacer. El ego es el que habla cuando te dice mentalmente, oye, deberíamos hacer esto para lograr tal y tal resultado. Es el ego el que está conversando contigo desde su experiencia. El ego es el que dice yo quiero tener la mejor casa. El ego es el que dice yo quiero trabajar como ingeniero. El ego es el que te dice yo quiero ganar. Hay una compañía que tiene un club que se llama el Club del Millón de Dólares y el ego es el que te dice yo quiero pertenecer al Club del Millón de Dólares porque está asociado con el logro y el reconocimiento. Insisto, será una sombra en la medida en que dejes que gobierne gran parte de tus decisiones. Entonces, hoy en día, y esto es lo que quiero dejarte el día de hoy, la mayoría de los métodos que tú vas a encontrar en la literatura para aproximarte a tu propósito de vida viene de este método indirecto. Es decir, tú vas a contestar unos test, vas a contestar unos cuestionarios, te van a hacer una serie de preguntas, tú te puedes sentar y por supuesto desde un diálogo constructivo a partir de la pregunta llegar a conclusiones muy interesantes. No estoy desconociendo la potencia de estos especialistas, ni más faltaba. Por supuesto que yo me he leído estos libros, he aprendido mucho de estas metodologías. Sin embargo, cuando conoces el tercer método, te das cuenta de que falta un ingrediente importante. Y eso es lo que quiero contarte a continuación. Entonces, cuando tú te aproximas a tu propósito de vida, cuando creas el propósito de tu organización desde estas metodologías, estás considerando de una manera muy intensa lo que tu ego cree que debe ser, lo que resuena contigo, lo que suena muy atractivo. Por eso insisto en que aquí podríamos caer, hay una línea muy delgada entre caer en la especulación y podría haber cierto nivel de incertidumbre en términos de si lograste encontrarte o no con tu propósito verdadero. Vamos a hablar acerca del tercer método. El tercer método es denominado como el método directo, ¿correcto? Y para esto quiero utilizar la siguiente analogía. Quiero que observes con detalle el objeto que hay en pantalla. No sé si sepas qué es, pero siempre hay alguien que sabe qué es lo que están viendo allí, ¿no? Yo hoy aprendí que era eso. Pero no importa, ese no es el asunto. El asunto es que si yo quiero tener plena certeza de para qué fue creada esta invención, ojo a la pregunta, ¿a quién podríamos preguntarle para recibir un nivel de respuesta con el más alto nivel de certeza? ¿Por qué no decirte con el 100% del nivel de certeza? Si estás en el chat, escríbelo, compártelo con la persona que estás viendo. ¿A quién le deberíamos preguntar para recibir una respuesta con un alto nivel de certeza? Generalmente aparecen respuestas como deberíamos preguntarle al que lo construyó. Y fíjate que no necesariamente el que arma el objeto conoce la esencia de para qué fue creada, hecha la creación o creado el objeto. Algunos dicen al que lo compró porque eso de venir con un manual de instrucciones. Puede ser que sí, tengamos alguna idea a través de leer si es que viene con un manual de instrucciones de qué se trata el propósito del objeto, ¿cierto? Y por aquí veo que alguien contesta, decía, deberíamos preguntarle al creador, ¿cierto? Jorge, efectivamente, tendríamos que preguntarle a quien lo creó, a quien creó el objeto en mención. Ahora, te pregunto, si estamos hablando de ti, ¿a quién tendríamos que preguntarle? Y ojo que no quiero entrar en un campo, no porque no me interese, sino simplemente por
por efectos de mantener ciertos niveles de objetividad en un campo religioso, pero ¿para qué fue creada esta invención que estás viendo en pantalla? ¿Para qué fue creada tu invención? ¿A quién tendríamos que preguntarle? ¿Cierto? Pues hablemos con su inventor, con su creador. Y aquí es donde este tema se vuelve bien interesante. ¿No sería el que lo fabricó, Gloria? ¿No sería el que lo...? Bueno, no, creo que estos son comentarios en el, de YouTube, me encanta. No al que lo fabricó, al que lo inventó. Porque en nuestro caso, pues podríamos decir que quien nos fabricó fueron nuestros padres. Y, de por Dios, si es que tenemos, ellos también tienen sus propios mapas mentales, ¿no? Entonces, tal vez llegamos al mundo sin un manual de instrucciones. O nuestro manual de instrucciones está sin terminar de escribir. Entonces, había que preguntarle a su creador, a su inventor. Y en este orden de ideas, aquí se abre una cantidad de posibilidades, pues porque depende mucho de tus creencias. Hay gente que no cree en la divina creación, hay otras personas que creen en el Big Bang, otras personas que creen, hay cosas que, pues, insisto yo, no es de creerlas o no, porque hay evidencia de que sucedieron. Sin embargo, sí está muy relacionado con aquello con lo que tú te sientes, con lo que sientes más conexión. En otros términos, es lo que llamamos con nuestra fuente, que es lo que nos conecta con el mundo, que es lo que nos conecta. Debo decir que este no es un proceso, este tercer método no es para todas las personas, por eso la mayoría queda en el método anterior, porque este método requiere crear un nivel de conciencia diferenciado en términos de quién soy y a qué le debo mi existencia o a quién le debo mi existencia. Entonces, aquí esto se pone muy bueno porque ojo a lo que te voy a decir. Este camino que llamamos el camino de la asociación involucra, por supuesto, a nuestro ego. Ojo con lo que te voy a decir. Entonces, la fuente de crecimiento y desarrollo continuo para una persona que camina a través de este camino de la asociación es la retroalimentación que proporciona una fuente de sabiduría superior interpretada por el ego. Y entonces, aquí es donde empezamos a entender qué es esto del llamado. Porque hay gente que dice, es que mi intuición me lo dice, es que hay algo dentro de mí que me dice que yo debo tomar este camino. Y tu ego toma la acción y dice, listo, hagámosle. El gran problema es que muchas veces yo estoy escuchando el llamado, mi intuición, como ustedes lo pueden decir, o es Dios el que me está hablando, mi creador, el universo, cualquiera que sea la fuente con la que te conectes, te está hablando. Y tu ego te dice, oye, no le paremos bolas a eso porque eso está como muy raro. Más bien concentrémonos en el trabajo, concentrémonos en ganar dinero, concentrémonos en producir, porque esa es la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y nos perdemos. En otras oportunidades, el ego, ojo que acuérdate que el ego tiene una función protectora. Te dice, oye, ¿sabes qué? Muy interesante, pero eso suena muy riesgoso, como que mejor no le hacemos porque es mejor no perder lo que hemos avanzado ya en la vida. Y te pierdes el llamado. Simple. Entonces, a través de este caminar se enriquece la perspectiva del ego y al empoderarse se logra un estado de sincronía y flujo constante. Y esto es cuando decimos estamos conectados, estamos fluyendo. Ahora que estás conectado aquí en YouTube, escríbenos, ¿has sentido ese momento de conexión? ¿Has sentido ese momento de fluidez donde sientes que todo te sale, que todo te fluye, que todo va por buen camino? ¿Te has preguntado la razón? ¿Qué es lo que está pasando allí? Te voy a decir, y ojalá puedas compartir tus respuestas con nosotros, pero te voy a decir qué es lo que mucha gente dice. Dice, no, es que eso se me dieron las cosas, fue suerte. Sí sentí algo y otra vez volvemos a rechazar el llamado. No estamos escuchando el llamado. El camino de la asociación también tiene su sombra. El camino de la asociación también tiene un riesgo. Y es que si logro identificar o encontrar mi propósito verdadero a través de este método, podría caer en la sensación de creerme o convertirme en un ser superior. Porque tengo este privilegio, tengo esta posibilidad, entonces como que empiezo a flotar, a levitar por encima de los demás. Y si bien es cierto, si tienes un estado elevado de conciencia, que puede ser diferente, también si has entendido tu propósito, estás entendiendo, deberías entender que estás llamado a servir o llamada a servir. Entonces esto lo que debería hacer es acercarte más con tu entorno, ser más ecocentristas, entender que todo lo que tú estás haciendo o vas a hacer tiene un significado, tiene una razón de ser y que esté premeditado o no,
todo lo que has hecho en tu vida en el pasado va a cobrar mucho sentido hoy. Por eso cuando hablamos del pasado decimos, ¿y qué aprendiste? Y a la gente sí que le cuesta eso, pues no, si es que sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué experiencia te dejó? Porque eso es lo que habría que recoger. Entonces, ojo, porque hay personas que logran entender su propósito desde esta perspectiva y se vuelven semidioses. Entonces, tampoco se trata de eso, ¿ok? Lo que hace este modelo es que te lleva a un nivel de conciencia superior, te lleva a ver el mundo de una forma diferente, te lleva a conectar con quienes te rodean de una forma diferente. También hay guías de referencia por si alguien aquí quiere estudiar sobre este tema. Este texto del True Purpose Institute, a través del cual yo me certifiqué como coach, menciona y explica cómo funciona esta danza entre el ego y nuestra fuente, ¿correcto? Aquello que consideres fuente. De hecho, el texto lo llama como el alma, nuestra alma. En otros ámbitos lo llamamos fuentes confiables. ¿Por qué se llama método directo? Y entonces ahora hago referencia, porque estás logrando establecer conexión directa con el creador del objeto, con el creador de nuestra propia existencia, cualquiera que sea tu creencia, ¿no? Entonces, pues al yo poder tener contacto directo con quien lo creó y lograr interpretar toda esta información desde mi parte egoica, pues la mezcla es súper potente. Se los digo por experiencia propia y es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Desde mi experiencia personal, ya habiendo vivido este propósito, habiéndolo vivido con muchos clientes que han querido encontrar su propósito verdadero a partir de este método, pues nos encontramos con cosas maravillosas. Hoy quiero compartir mi propósito de vida contigo. Me siento orgulloso de hacerlo y cada vez que lo comparto se me eriza la piel y está ahí. Mi propósito es restablecer el balance energético entre las personas y las organizaciones para hacer que la abundancia y la prosperidad estén al alcance de todos. Cada vez que lo menciono, esto se me lleno de emoción, me lleno de energía y de calor porque es lo que a mí, a partir de utilizar este método, se me fue presentado. Esto no es como una revelación ahí que aparece mágicamente, no, hay que trabajar desde el ego, organizando toda la información que recibimos y demás y poniéndole el toque que seduzca, por supuesto, a nuestro ego. Pero créanme que yo no hubiera podido lograr crear este tipo de declaraciones o esta declaración si hubiera utilizado un método tradicional. Hay cosas que nos sorprenden cuando conversamos con nuestra fuente. Es esa conexión con el planeta, es esa conexión con el universo. Que créanme que quienes me conocen de años atrás y estén viendo este video saben que yo no conversaba desde esa perspectiva. Es decir, yo camino del poder, logro, estudio, experiencia, aprendizaje, explicación, obtener, muy feliz, no le estaba haciendo el daño a nadie, por supuesto trabajando desde una intención muy positiva. Ahora, ¿qué me estaba pasando? Que yo recibía como unos chispazos de mi propósito y seguramente por eso trabajaba en función del mismo, pero no lo lograba entender a fondo. Hoy lo puedo entender. También entendí algo que es muy importante y como decía Jairo ayer en su presentación, ¿a quién se le ocurrió que somos recursos? Esto fue parte de mi revelación también. ¿Cómo así que recursos humanos? El recurso humano. Yo me di cuenta hace algunos años de que las personas hoy en día todavía se están comoditizando. ¿Qué es esto de comoditizarse? Que nos están poniendo al nivel de recursos. ¿Qué es un recurso? Un recurso como esa pieza de carbón que está allí, pues es un ente que tiene unas propiedades que en este caso cuando se quema se convierte en ceniza, se reduce, pierde sus prioridades y se desecha. Nosotros, las personas, no somos recursos. Ojo, y esto fue maravilloso porque yo lo entendí desde mi propósito verdadero y después empecé a obtener una serie de señales a través de las lecturas, de los libros que llegaban a mis manos y empecé a entender esto de una mejor manera. Cuando yo entendí que nosotros realmente como personas somos fuente de energía, somos una fuente de energía inagotable, ahí fue donde mi propósito entró en sintonía con este mensaje. Las personas podemos generar una cantidad increíble de energía creativa, inspiración, amor, cariño. No existe fuente más potente de energía creativa en el mundo que un ser humano inspirado y empoderado. Y aquí es donde viene mi propósito verdadero. Yo venía trabajando para organizaciones como consultor y venía cansado de no lograr que las organizaciones cobraran conciencia de lo importante que era cuidar a esta fuente de energía. Yo en ese tiempo los seguía viendo como recursos. Y había algo que me estaba diciendo
no es el camino, vamos a trabajar con individuos nuevamente, con las personas que sí quieran aprender. Y luego cuando me encuentro con mi propósito de vida, descubro, con el verdadero, descubro que mi llamado estaba ahí para lograr esa sintonía entre estos dos grandes mundos y vuelvo al mundo empresarial, tomando una decisión segura, clara, concreta de lo que debo hacer. Por eso que emprendí mi proceso de formación como coach de propósito organizacional, consultor de propósito organizacional, para poder tener la perspectiva de ambos mundos y generar herramientas, espacios de discusión para hacer que la energía fluya a través de las relaciones de las personas y las organizaciones. No puede ser que las empresas sigan viendo a las personas como recursos, no puede ser que las personas sigan secándose por dentro, su energía, su amor, su deseo de hacer cosas maravillosas porque no se entienden con su jefe, porque su organización no les habla en el idioma que debe ser, porque siguen siendo jefes, porque siguen liderando desde el siglo pasado, desde lo que pasaba en las fincas. Todavía tenemos esos estilos. Tenemos estilos donde la gente no puede opinar, no puede expresarse, pero ojo, las nuevas generaciones nos están pidiendo más sentido en lo que hacen, nos están pidiendo autorrealización y muchas organizaciones no se están dando cuenta de eso y siguen liderando a la vieja, con la escuela antigua. Por eso, decido trabajar ya no solamente desde el propósito individual, sino desde el propósito organizacional, desde esta perspectiva, organizaciones impulsadas por un propósito superior. Y entonces ahora lo que hay que descubrir no es el espíritu heroico de las personas, sino el espíritu heroico de las empresas. ¿Por qué? Porque resulta, queridos amigos, que entendí, y seguramente muchos de ustedes lo saben, que no solamente las personas tenemos un propósito verdadero. Todo lo que nos rodea tiene un propósito. Los animales tienen un propósito, la enfermedad tiene un propósito. Las empresas también tienen un propósito. ¿De qué me di cuenta yo en el transcurso de mis años laborando en organizaciones y trabajando con clientes organizacionales? Crean declaraciones de misión, visión, valores, pero nunca los viven, nunca los experimentan desde la práctica. Y aquí la pieza faltante precisamente es hablar de este propósito superior. Y al igual que las personas, también hay muchos métodos para encontrar, para las organizaciones, su propósito superior. El más difundido es el método indirecto, donde hay una serie de herramientas y consultorías y todo el tema que son muy importantes, por supuesto, pero que carecen de ese componente conectivo. ¿Qué fue lo que se fraguó en el momento en el que al fundador de la compañía se le ocurrió? ¿Qué fue lo que se fraguó cuando en ese momento se crea la organización? Con una intención particular, con algo de fondo. Muchas veces ni el mismo fundador lo sabe, o más bien ni el mismo fundador sabe que lo sabe, pero realmente sí está muy conectado con eso si escucha el llamado así, al igual que las personas. Entonces, el propósito como primer paso para convertirse en una empresa consciente lo vamos a trabajar mañana. Mañana ustedes se van a dar cuenta con Juan Carlos cómo el propósito se convierte en el eje central de las empresas sostenibles. Entonces aquí uno dice, entonces esto está relacionado. Claro que está relacionado. Lo que pasa es que para que esto suceda de la mejor manera posible, lo primero que debiera suceder en un entorno ideal es que el líder y los jugadores críticos de la organización estén conectados con su propósito superior individual y luego alinearlo cuando lo descubran al de la organización. Y esto sí es que sería maravilloso. Piensen por un momento lo que significaría que sin tu necesidad de tener que salir a emprender, porque esa es la moda, ¿no? Hay que salir a emprender y bueno, en fin, no estoy en contra del emprendimiento. Lo que pasa es que no todo el mundo viene con el don para emprender, entonces significa que muchos tendrán que vivir su vida como empleados. Y la pregunta es, ¿cómo puedo vivir yo mi propósito personal desde la empresa? Bueno, pues el primer paso es descubrir el propósito superior tuyo para entender cómo se alinea con la empresa con la cual estás trabajando. Y ahí empieza a funcionar esto de una forma diferente. Segundo, habrá que entender cuáles son las razones que hay para que la organización quiera encontrar su propósito verdadero. Y entonces aquí hay algo que es muy importante y es que nosotros no nos podemos aproximar al propósito solo desde la perspectiva económica, tanto a nivel individual como empresarial. Insisto, mañana Juan Carlos nos va a hablar mucho más acerca de estos componentes, pero el componente económico es apenas uno de al menos 6 o 7 variables que deberíamos tener en cuenta para vivir nuestro propósito a nivel individual o como organización. O sea, que no solamente es lo económico. Y aquí esto nos llama a pensar que entonces el objetivo de una organización no puede ser únicamente el beneficio económico para los accionistas. No estoy diciendo que no sea, y ojo, porque a veces algunos me escuchan y dicen, pero ¿cómo así? No, sí, estamos hablando de crear riqueza,
pero no solo para el accionista, porque la organización tiene un impacto superior alrededor de su comunidad, con sus clientes, con sus empleados. Entonces será muy importante entender cuál es ese impacto que están siendo llamados a tener. Por supuesto, habrá que tener un respeto mutuo y una apertura importante hacia los valores fundamentales de la organización. Esto no se puede trabajar, así como el individuo debe solidificar sus valores personales para la organización también, pero que no estén escritos en el papel, sino que realmente se vivan en cada acción dentro de la empresa. Y finalmente, se requiere un alto nivel de compromiso y una alta capacidad de alineación con todos los agentes implicados, clientes, proveedores, accionistas, empleados, líderes, todos juegan un papel muy importante. Ojo a lo que te voy a decir. La metodología para una empresa es igual que para un individuo. En este caso, sus líderes deberán entender cuál es su propósito superior y, por supuesto, como lo decía anteriormente, conectarlo con el de la organización. Ahora sí, una vez que el líder está conectado, una vez que tenemos líderes conscientes, por favor recuerden este concepto, vamos a seguir desarrollándolo, pues vamos a trabajar en descubrir el propósito superior de la organización. ¿Cómo? Pues usando precisamente ya la conexión que tenemos con esas fuentes que podríamos hablar de sabiduría colectiva ahora, en este caso. Finalmente, así como en el caso individual, se creará un plan de manifestación de propósito. Esto olvidé decirlo cuando hablábamos del propósito individual. Esto no solamente es como que listo, ya tengo mi propósito identificado, sino que hay que sentarse a armar un plan de manifestación post-propósito. Un plan de manifestación poderoso que te permita vivir tu vida en propósito. Es lo que llamamos vivir en propositados, ¿correcto? Aquí con Gerencia Moderna tenemos un proyecto espectacular porque hemos logrado unir lo mejor de ambos mundos en el sentido de poder identificar el propósito verdadero de la organización y llevarlo a un proceso de planeación estratégica consciente. Es fantástico. Entonces, aquí tenemos el reto. Esto no es un tema de corto plazo, es un tema que requiere, por supuesto, una perspectiva, una visión a futuro. Para un individuo, una persona se puede demorar entre 2 y 3 meses trabajando juicioso en entender su propósito de vida a través del método del True Purpose Institute. Para una organización pueden ser alrededor de unos 4 meses trabajando en el develamiento del mismo y luego, por supuesto, creando el sostenimiento para que el tema funcione. Ahora, esto tiene que ver mucho, insisto, con lo que son las empresas sostenibles, porque dado que no solamente los clientes, los proveedores, sino también el medio ambiente están involucrados dentro de aquel ecosistema, pues será importantísimo considerarlo dentro de nuestras acciones. Para terminar, dejarles esto: liderazgo consciente para una empresa consciente, más el acceso a una inteligencia colectiva, nos va a generar una compañía próspera, al igual que para las personas vivir en prosperidad será una regla una vez que vivan su vida en propósito. Y miren, esto no es un cliché. Yo tuve, y parte de mis valores es ser muy coherente y consistente con lo que yo enseño, con lo que yo facilito. Y pues bueno, este año yo viví de cerca este proceso con toda esta pandemia y demás, lo que parecía ser un año muy complicado porque todos los negocios se cayeron a comienzo de año y demás, pues realmente resultó ser un año maravilloso, donde en la medida en que yo me conecto desde mi propósito, empieza a fluir aún más esta energía hacia todos aquellos a los que están llamados a ser beneficiados o permeados o impactados por mi propósito personal. Así que vivo feliz, vivo en propósito, vivo más tranquilo, vivo en prosperidad, vivo haciendo lo que amo, vivo desde poder poner en práctica mi talento y, por supuesto, haciendo algo que el mundo necesita, y es tener mayor equidad, mayor igualdad, tener la posibilidad de que todos realmente tengamos las mismas posibilidades de crecer. Beneficios de una compañía consciente. Bueno, mañana vamos a hablar más de esto, pero tiene que ver con mejorar la toma de decisiones, explorar caminos para el alto rendimiento. Este es el origen de las organizaciones exponenciales, es lo que te permite crecer exponencialmente en ingresos a nivel personal, a nivel corporativo también. Es el motor de la innovación corporativa, es lo que nos permite entender ahora sí por qué crear un producto y no otro, o una solución y no otra. También nos mantendrá estables en un mercado turbulento. Esa fue mi experiencia este año. Ahead y Coach Douglas, yo trabajé de la mano de mi propósito personal y créanme que la abundancia y la prosperidad llegó. Es una bendición realmente. El propósito mueve montañas, puede reunir a todo un equipo en torno a retos súper desafiantes. También es maravilloso cuando una organización entra en propósito porque atrae el talento, atrae personas apasionadas. Se vuelve más fácil traer el talento
atraerlo a tu organización. También inyecta a tu marca ojo a esto, una buena dosis de realidad. No es algo como que el discurso se vuelve muy plástico, sino que realmente la gente te cree cuando tú estás hablando de tu propósito verdadero, porque es algo que realmente conecta si es que le estás hablando a la audiencia indicada. Y en este caso, a los clientes los conecta demasiado. Incluso están dispuestos a pagar más por organizaciones que tienen un alto impacto en la sociedad y el medio ambiente. Por supuesto que el propósito aporta energía y vitalidad, que es básicamente donde yo entro de mi propósito personal a trabajar. Y el propósito contribuye a una vida bien vivida. No sé si han escuchado hablar de las zonas azules. Bueno, Okinawa es una de esas zonas azules. Allá en Japón, en esta isla de Okinawa, es uno de los lugares donde mayor longevidad hay. Y esto se debe a que la gente se conecta desde muy temprano con su propósito verdadero. Es lo que ellos han llamado hoy el Ikigai. Y es que cuando están en Ikigai es cuando más fluidez, más flujo, sintonía y sincronización tienen con su entorno. Y por eso es que viven una vida mucho más tranquila, mucho más feliz y apasionada. El mensaje, amigos, el mundo necesita más agentes de cambio. Únete a esta iniciativa. Ser un agente de cambio te permite tener un trabajo, vivir y experimentar un trabajo, tener un impacto superior con un significado superior, te permite un mayor reconocimiento en tu campo de acción, cobras mayor visibilidad y, por supuesto, detrás de todo lo que haces habrá un legado trascendente y, por supuesto, mucha prosperidad. Necesitamos muchas manos. Acá hay mucho por hacer. Algo interesante es que cuando uno descubre su propósito de vida declarado desde la misión, desde este proyecto de gran envergadura, se da cuenta de que pareciera que es una misión imposible. Realmente necesitamos manos, necesitamos gente conectada con estos temas, necesitamos muchos líderes conscientes, dispuestos a entender cuál es el impacto que están teniendo desde sus decisiones en todo aquello que les rodea, incluido, por supuesto, no solamente las personas, sino también el medio ambiente. Así que haz parte de este movimiento, sigue trabajando con nosotros, únete a estos espacios que Gerencia Moderna está creando para todos ustedes, para todos nosotros. También agradecer, como decías del comienzo, Claudia, a Smart Cities O3, que también me invitó a ser parte de este colectivo. Aquí estoy feliz hablando de estos temas de propósito. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que este tema haya sido muy productivo. Espero haber estado al nivel de Jairo. Ayer nos dejó una conferencia maravillosa. Si no la han visto, por favor, vean la grabación en el canal de YouTube. Muy inspiradora, una conferencia espectacular que precisamente nos habla acerca de la importancia de cobrar y elevar conciencia. Y les quiero decir que elevar conciencia, conectarte con tu propósito superior es una de las formas más potentes de elevar conciencia y entender por qué estás acá y cuál es el llamado que estás teniendo para que lo sigas. Muchísimas gracias, Claudia. Estamos aquí listos para darte paso. Espero que si hay preguntas o algún tipo de inquietud en el espacio de comentarios, pues los podamos discutir. Nuevamente, muchas gracias a todos. Alejandro, muchas gracias también por tu ayuda. Por supuesto a Jorge, Jairo, a Juan Carlos. Muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso. Uy, Douglas, muchísimas gracias. Muy profunda y muy conmovedora tu presentación. Yo en este momento siento una profunda alegría porque las personas que estamos aquí, las personas que te escuchamos y pues yo como persona, pues que con mi trabajo en Gerencia Moderna, siento dentro de mi corazón que vamos por el camino que es porque estamos haciendo un trabajo con propósito. O sea, el propósito nace, como nos lo enseñaste, tiene que partir de lo personal, ir trascendiendo, hasta lograr que con nuestras acciones, en este caso las acciones de las empresas que estamos comprometidas con el medio ambiente, logremos hacer acciones fundamentales para que la vida en el planeta sea viable. Yo estoy aquí muy atenta a si tienen algún comentario o alguna pregunta en especial. Te quería comentar, pues, mientras que de pronto nos digitan sus preguntas, contarte que hay una persona en la sala que ella se llama Esperanza Marroquín Garzón. Okay. Ella comenta que ella está segura que Dios la hizo con un propósito y que siente algo también muy raro en este año, que cuando más
que fue cuando el año que más ha sentido y ha aprendido y desarrollado muchas cosas que antes de pronto ella no tenía como tan pensados. Ahí podemos ver el comentario de Ruth. Entonces yo pienso que a muchas personas nos pasó este año y yo lo que deseo es que nos siga pasando. O sea, que nos siga pasando y con respecto al valor y a lo importante que es la protección del planeta, la vida, el respeto entre nosotros mismos, eso me parece fundamental. Mira que el comentario que está planteando, que plantea Ruth, Sí. aprovecho para agradecer este comentario en el chat, y es que está asociado con el hecho de que cuando te conectas con esa fuente de sabiduría superior, como lo mencionamos, y lo mezclas con quien tú eres, con la experiencia que tú ya traes, empiezan a pasar cosas tan maravillosas que ni tú eras capaz de imaginar que podían suceder. Es impresionante. Esto no es magia, no, esto simplemente es el flujo, eres tú fluyendo sincronizadamente en el lugar en el que estás. El gran problema, y mira las cifras, Claudia, yo te puedo decir que más del 80% de las personas que habitan el planeta no se detienen a preguntarse por este tipo de reflexiones, porque están en un corre-corre diario, metidos ahí, metidos allí, y por eso estamos llamados a abrir los ojos, a difundir este mensaje, a rodearnos de líderes que hagan que las empresas nos ayuden a difundir este mensaje al interés de sus organizaciones. La empresa tiene una responsabilidad enorme en este proceso de energización del planeta. Energía, ya que estamos hablando de energías renovables, la energía renovable más poderosa que hay en el planeta se llaman los seres humanos. Así es. Somos nosotros. Así es. Uy, no, y sí, pues yo para terminar, digamos, yo pensaría para tener ese propósito son tan importantes las convicciones y las personas que estamos aquí presentes y que trabajamos en las empresas que estamos organizando este tipo de eventos, yo tengo la certeza que tenemos una convicción profunda en que todo puede mejorar. Y ahí ya podemos empezar a hacer dejar la huella positiva que debemos dejar aquí, mientras que aquí en el planeta. Elisa de Hernández nos dice que te agradece y nos dice que es una excelente presentación. Muchísimas gracias también a otras Smart Cities por estos espacios motivadores que nos ayudan a ver, digamos, la situación de otra manera. No hay, Douglas, en este momento pues no veo aquí en el chat más algún otro comentario o más preguntas. Te reitero mi agradecimiento, te mando un abrazo planetario y un abrazo. Gracias, recibido el abrazo planetario. Sí, a Cota, a todo Colombia, que en todos los lugares donde estemos personas convencidas de que podemos hacer el cambio. Y eso sí, mañana tenemos otra cita. Sí, tenemos otra cita muy importante. Mañana vamos a conversar, o Juan Carlos Arango Mejía va a hablar con nosotros. Es el final de nuestro seminario de empresas sostenibles. Entonces, a todas las personas que estamos en este momento en la sala, por todas nuestras redes sociales, vamos a invitar a las personas para que nos encontremos mañana aquí a las 5:30 de la tarde. Esto no ha terminado y vale la pena seguir escuchando y aprendiendo lo que nos están diciendo. Entonces, los espero mañana aquí de todo corazón. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Douglas, un abrazo hasta que tengamos el gusto de darnos el abrazo. Claro que sí, feliz día en propósito. En algún momento nos volveremos a encontrar, a lo mejor físicamente. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y bueno, todos a trabajar en nuestros niveles de conciencia y propósito porque vamos a hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Que estén muy bien, hasta luego.